Muy buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. La verdad que citarles un día 16 de junio con el calor que está haciendo en Madrid es todo una proeza que salgan de sus casas para estar aquí con nosotros esta tarde. Pero el conferenciante bien vale este esfuerzo que estamos haciendo todos. Antonio Arroyo va a ser la primera de las conferencias que vamos a dar este mes. Vamos a dar 3 conferencias que van a ser 3 personas que han ingresado como miembros de número del Instituto de Estudios Madrileños. Él es el primero que va a hablarnos hoy sobre, como el título es muy largo, los peligros de Madrid en el Semanario Pintoresco Español. Lo tienen detrás de mí. No me he quedado con el nombre completo. Y después la semana que viene Pilar Cías viene a hablarnos de la farmacia del Monasterio del Escorial. Ella es catedrático en la Escuela de Arquitectura. Y luego Enrique viene la última semana que nos va a hablar, es catedrático de la Escuela de Alcalá de Henares, de Arquitectura de Alcalá de Henares, y nos va a hablar el título es algo así como de Complutum a la universidad. O sea, un poco la historia de Alcalá de Henares. Yo creo que cada una en su estilo diferente, una muy de filología y las otras dos de arquitectura, van a ser 3 conferencias dignas de oírse por 3 catedráticos que van a estar con nosotros a lo largo de este mes. Es un mes complicado porque es un mes que hay ya mucha gente que está despidiéndose y marchándose de Madrid, pero bueno, vamos a tratar de estar aquí lo máximo posible a lo largo de estas 3 conferencias. Antonio Arroyo Almaraz es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, universidad donde actualmente es profesor titular de Literatura Española de la Facultad de Ciencias de la Información. Su trayectoria investigadora se centra especialmente en la vinculación entre la literatura española del siglo XIX y el periodismo, principalmente estudios destacados sobre la prensa y escritores del romanticismo, como El Artista y el Semanario Pintoresco Español, el Duque de Rivas y Mariano de Larra en la representación del espacio urbano en sus distintas narrativas decimonónicas. Ahí tenemos a Benito Pérez Galdós, Narciso Oller y la topografía literaria de ciudades como Madrid, como Barcelona o como Lisboa. Es autor de más de una veintena de libros, numerosos capítulos en publicaciones colectivas, artículos en revistas científicas indexadas y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Destacan entre sus publicaciones Poética del urbano en la novela, Literatura española y medios de comunicación, y sus contribuciones sobre las mujeres editoras e impresoras del siglo XVIII están recogidas en la web Mujeres Impresoras de la Biblioteca Nacional de España. También tiene el Duque de Rivas en el periodismo, Galdós Nuevas Visiones, y también ha llevado a cabo labores de traducción, edición y dirección de colecciones especializadas. Sus aportaciones son relevantes en ámbitos como el romanticismo, el realismo, la edición literaria y la recuperación del patrimonio cultural y bibliográfico español. Ha desarrollado su labor investigadora mencionada con anterioridad en el marco de numerosos proyectos competitivos, tanto como investigador principal como miembro de equipos de investigación, consolidando una amplia red de colaboraciones nacionales e internacionales. Fue asesor del Ministerio de Educación y Ciencia y, además de su producción científica, destaca su compromiso con la formación de nuevas generaciones de investigadores a través de la dirección de tesis doctorales, trabajos fin de máster y numerosos proyectos de innovación docente. Coordina el grupo de investigación Estudios Literarios, Escritura Creativa y Medios. Su actividad académica se ha proyectado también en varias universidades europeas y americanas, contribuyendo a la difusión internacional de los estudios hispánicos. Es miembro de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada de la Asociación Internacional de Hispanistas y hasta el día de hoy era miembro colaborador del Instituto de Estudios Madrileños, pero a partir de hoy pasa a ser miembro del número de nuestra institución. Que como todos ustedes saben, y los que no saben se lo voy a contar yo ahora, el Instituto este año cumplimos 75 años. Realmente ya hemos cumplido 75 años
porque el día 5 de este mes fue cuando se firmaron los primeros documentos para formar el instituto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este año lo queremos celebrar por todo lo alto. Para ello estamos haciendo una publicación que recoge todos los miembros numerarios, colaboradores y miembros de honor y miembros supernumerarios que han estado a lo largo de estos 75 años en el instituto. No sabíamos hasta ahora bien quiénes eran todos los miembros del instituto, porque todos conocemos los que hemos tenido más cercanos, pero cuando empezamos a ver para preparar el trabajo y hacer unos listados, todos nos hemos quedado impresionados de saber que hemos compartido labores de difusión de nuestros trabajos de investigación con los grandes entre los grandes, porque yo de repente me encontré, anda, Elías Tornbo, Jacinto Benavente, Entrambasaguas, González Amezúa, tantos y tantos y tantos, y dices, ¿es posible que todos ellos hayan sido miembros del instituto? Esta mañana me decía Fernando Terán, con sus 94 años, dice, soy un chaval muy orgulloso de ser miembro del instituto. Efectivamente, o sea, son tantos académicos de las mejores academias y hemos conseguido que todos ellos, los vivos y los que no están vivos, lo vamos a hacer los familiares, etcétera. Don Miguel Herrero de Miñón va a hacer la biografía de su padre. O sea, hay muchos que contamos con los familiares para que ese libro sea algo donde quede plasmado todo lo que ha pasado por esta institución. Así que todos estarán invitados porque haremos una fiesta en el mes de octubre y será en el Patio de Cristales con todos los alcaldes y con todas las autoridades madrileñas. Y muchas gracias por estar esta tarde aquí y además encantada de que estén con nosotros. Y dejamos a Antonio que nos va a contar, voy a leerme el título, Los peligros de Madrid en el Seminario Pintoresco Español y su proyección en el Museo Universal con una coda galdosiana. Bueno, muchas gracias, presidenta María Teresa Fernández. Iniciaré, claro, agradeciendo a todos aquellos miembros del Instituto que han avalado mi presentación, particularmente a Javier Huerta Calvo y José Manuel Lucía Mejías, por ser, además de colegas, compañeros de departamento, por tanto amigos, o de departamentos afines con el que yo he colaborado en muchas ocasiones. Y evocar también a Julián Martín Abad, a quien quería traer a colación. Y desde luego a agradecer a todos los miembros que votaron mi candidatura, que me permitió que hoy esté aquí, y por supuesto a todos los amigos que han venido a acompañarme esta tarde de tanto calor a escuchar hablar de los peligros de Madrid. Un título muy largo, es evidente, pero vamos a intentar glosarlo para ir comprendiendo lo que queremos abarcar. Realmente vamos a hablar una vez más de literatura y periodismo. Literatura y periodismo para hablar de Madrid y desde luego el Madrid del siglo XIX, porque poner el Semanario Pintoresco Español y poner el Museo Universal es prácticamente casi abarcar el siglo XIX con estos dos grandes cronistas del siglo como fueron Mesonero Romanos y Galdós. Uno desde una visión más sencilla de la realidad, como es el caso del costumbrismo de Mesonero, y otro con una visión mucho más profunda, más propia del genio que fue Galdós. Iré glosando, como digo, y luego pasaremos a ver esta sección creada por Mesonero en el periódico El Semanario Pintoresco Español que llamó Los peligros de Madrid. Evidentemente, el contexto en el que se dan las manifestaciones literarias es muy importante y la prensa periódica lo fue en el siglo XIX, donde ya coge una presencia importante. Si arrancamos desde el Diario de los Literatos de España de 1737, donde ya la prensa empieza a coger, sobre todo la prensa cultural, una cierta presencia, evidentemente en el siglo XIX, esto se ha desarrollado muchísimo más. Más si hablamos ya en torno a la década de los años 40, donde incluso la prensa va a ser también la base de la formación de una sociedad lectora, en una población que poca gente sabía, o sobre todo de cierto nivel, llegaba a poder leer. Hablar de prensa periódica y es también hablar de la aparición de la prensa ilustrada, que aparece ya en el segundo tercio del siglo XIX. Concretamente, sus inicios están en Londres en 1832 y al año siguiente en París en 1833.
Aquí, en Madrid, va a ser 1835-36, donde aparezca esta prensa ilustrada y a partir de aquí, claro, va a surgir muchísima más. Por lo tanto, vamos a hablar del reinado, del tiempo de la reina Isabel II. Vamos a hablar del Madrid isabelino y de uno de los movimientos, una de las vertientes literarias más importantes que surgieron en esa vinculación entre literatura y periodismo, como fue el costumbrismo romántico. Por lo tanto, habría que haber simplificado el título, haber dicho, bueno, vamos a hablar del Madrid de mesoneros romanos, pero no quería ir tanto a la parte literaria de Mesonero como sí a la parte periodística. La creación, la fundación de este periódico y esta labor que lleva a cabo a través de estas colaboraciones con pintores, grabadores muy importantes de la época. El costumbrismo romántico también ha creado una de las páginas principales o estelares también en la historia del periodismo, con la creación de toda esta prensa que vamos a ver ahora, porque vamos a citar algunos ejemplos más importantes, ¿no? Y será también el modelo para la creación de la novela. Mesoneros Romanos no dio ese paso. Crea los artículos de costumbres, la colección de artículos en publicaciones como el Panorama Matritense, etc., pero no dio el paso de crear una novela costumbrista que sí deseaba. Va a ser de las manos de Galdós cuando en 1870 aparezca La Fontana de Oro. En estos dos grandes amigos que van a tener una amistad muy fructífera a lo largo del siglo entre Mesonero y Galdós. No da ese paso, pero sí lo da en la creación de los artículos de costumbres y esa visión de la realidad de Madrid. Es sabido que ya la literatura barroca del siglo XVII tuvo una fortísima base costumbrista. Mesonero fue un gran lector de Cervantes. Se ha hablado en muchas ocasiones de cómo está esa base cervantina en los artículos de él. Cervantes, Quevedo, Lope de Vega y el teatro barroco, y de luego, anteriormente, todo lo que era toda la literatura que tiene que ver con el Lazarillo, con toda esa visión tanto picaresca que también está en la obra de Mesonero. Si nos centramos en el primer mesonero, el autor de Mis ratos perdidos o Ligero bosquejo de Madrid en 1820 y 1821, consta de 12 artículos que son uno por cada mes del año, los 12 meses, donde ya aparece 12 escenas de la vida madrileña que van a marcar de alguna forma lo que van a ser las bases de ese costumbrismo. Ahí ya vamos a ver, por ejemplo, la fragmentación, la creación en cuadros que son independientes, que no están hilados unos con otros. Esa ligereza, esa forma de ver esa vida madrileña sin que implique un análisis en profundidad, un estudio, sino al contrario. Ese reflejo de la realidad, un bosquejo pictórico de esa realidad y la localización, la localización real de los lugares para que el lector los pueda identificar. Retratos, por lo tanto, de la vida coetánea en sus aspectos sociales. En sus artículos solía incluir un lema que tiene que ver con la base más libresca frente a esa realidad cotidiana que va a reflejar el artículo. Evidentemente, Mesonero tenía esa formación libresca que a veces contraponía o servía para comparar. Pues aquí estamos al lado de la calle Mayor, donde nació Lope de Vega. La calle Mayor, retratada por Lope de Vega, con la calle Mayor que veía el propio Mesonero, servía muy bien para la creación de estos artículos. Y eso lo reflejaba en ese lema inicial y lo demás era ya la vida cotidiana de Madrid. Por lo tanto, la pintura de Madrid dibujada a pluma por el curioso Parlante, que era el seudónimo que él utilizaba para escribir. El paso de la narrativa cervantina, la novela picaresca, la novela cortesana, como géneros realistas de los siglos XVI y sobre todo del siglo XVII, hacia la literatura netamente costumbrista del segundo y tercer tercio del siglo XIX, vendrá caracterizada por el abandono del argumento y el personaje a favor de la escena y el tipo, sin que haya esa individualidad que plantea el personaje. La novela romántica va por otros derroteros, está más a favor de una fantasía histórica que esta búsqueda de la realidad
que está haciendo el costumbrismo. No hay que más que recordar, por ejemplo, novela poética como El Moro Expósito del Duque de Rivas o Sancho Saldaña de Espronceda, etcétera, etcétera. El romanticismo literario va por otro derrotero. Al margen de esto, las grandes ciudades decimonónicas como Madrid presentaban siempre una serie de peligros, de problemas, que se dieron a conocer de forma escrita, bien a base de libelos, de folletos, o ya en el siglo XIX, sobre todo, a base de la prensa periódica. De ahí el título, Los peligros de Madrid, en el Semanario Pintoresco Español. Y aclarando esa conjunción copulativa, porque su proyección en el Museo Universal, estamos hablando de la proyección de esa base costumbrista del semanario, no tanto de los peligros de Madrid, porque los peligros de Madrid solo se publicaron en el Semanario Pintoresco Español. Y acabamos con esa coda galdosiana que comentaremos ahora. Si estaba diciendo que ya en el siglo XVII hay una base costumbrista en la literatura barroca, también vamos a ver la base de estos peligros que representaban las grandes ciudades. Hay una comedia de Juan Ruiz de Alarcón titulada Los favores del mundo, una comedia del primer tercio del siglo XVII, donde ya se decía en la comedia que en la corte es menester con este cuidado andar, que nadie llega a besar sin intento de morder. Del mismo barroco son títulos como Guía y aviso de forasteros que vienen a la corte, de Liñán y Verdugo, una obra de 1620 que lo que pretendía era adiestrar al provinciano que llegaba a la ciudad, que llegaba a Madrid. Y también del barroco son Los peligros de Madrid, de Juan Bautista Remiro de Navarro, una obra de 1646 que evidentemente debió conocer el propio mesonero al utilizar ese mismo título y llevarlo al periódico, al Semanario Pintoresco. En definitiva, esos peligros de Madrid, de Remiro de Navarro, son como si fueran cuadros de costumbre, son cuadros donde dos tipos de personajes van apareciendo en distintas escenas, más o menos con los mismos valores. Por un lado está el hidalgo provinciano incauto y por otro lado la buscona distinguida que le burla y engaña para sacarle el dinero. Con distintos nombres, con distintos contextos, la idea es la misma, se va reproduciendo en esos peligros de Madrid. Peligros que también retrataban las aleluyas de la época, aleluyas que avisaban de esos peligros y que decían que hay en las grandes ciudades inmensas calamidades. Eso se decía en la aleluya tipos madrileños, que hacía referencia a los tipos tradicionales del aguador, del maragato, del vendedor de loterías y de periódicos, del cochero Simón, mal educado y gruñón, o del mozo de cordel, servicial, sufrido y fiel. El mozo de cordel era aquel que se ponía en las esquinas de los sitios más concurridos de Madrid, plazas, mercados, con un cordel grande, porque se encargaba de hacer portes o lo que le pidieran a él, el mozo de cordel. A esa tendencia del barroco se suma el criticismo del siglo XVIII, en su afán reformista de corregir costumbres sociales o los usos políticos coetáneos, y además la utilización de la prensa por el valor didáctico que implicaba. Su continuación, por lo tanto, de los títulos que hemos visto del siglo XVII aparecen en Madrid por adentro y El forastero instruido y desengañado, una obra de José de Cañizares, de 1741. O Los engaños de Madrid y trampas de sus moradores, una obra del conocido periodista Francisco Mariano de Nif, una obra de 1742. En el siglo XIX, los peligros, por otro lado, manifestaban la carencia de una política urbana. Política y carencia que había que mostrar para mejorar la convivencia, pero sobre todo con el propósito de elevar Madrid al mismo nivel de las grandes capitales europeas, como podían ser París o Londres. Y este elemento es fundamental para entender la labor que lleva Mesonero en la fundación del Semanario Pintoresco Español. El primer número apareció el 3 de abril de 1836. Anteriormente había una prensa ilustrada que era la litográfica. Revistas como El Artista, Cartas Españolas, el álbum pintoresco gaditano, que incluían, con el número de la revista, una litografía. En el caso del Artista, que sigue el modelo francés del Artiste, está creado por Federico Madrazo, Eugenio Ochoa y colabora el conde de Campoalange.
Tiene una serie de innovaciones, como por ejemplo la Galería de Ingenios Contemporáneos que crea Eugenio Ochoa dentro de la revista, porque su objetivo principal es defender el nuevo movimiento del romanticismo frente a todavía la presencia de una literatura ilustrada en el primer tercio del siglo XIX, sobre todo las tragedias neoclásicas como Doña Blanca de Castilla, de Rivas, etcétera, etcétera, que tenían bastante éxito y se representaban en ese primer tercio del siglo XIX aquí en Madrid. Esa prensa ilustrada, esa galería, incorpora por primera vez la biografía, algo que hasta el momento no se conocía, las biografías de escritores. La primera galería está dedicada a Martínez de la Rosa, la segunda al Duque de Rivas, que ya era el Duque de Rivas en 1835, había muerto su hermano el año anterior, Juan Remigio. Por lo tanto, si alguien iba a ver el estreno de Don Álvaro la Fuerza del Sino aquí en Madrid, en el Teatro Príncipe, el día 22 de marzo del 35, o en las otras reposiciones que se fueron haciendo, y había leído o había tenido en sus manos ese número del artista, ya conocería del dramaturgo quién era, su biografía, su obra literaria, y además estaba esa litografía que había dibujado inicialmente Francisco Madrazo, un retrato que había hecho del propio Ángel Saavedra. Entonces había una imagen de quién era el dramaturgo, su vida y su obra. Eso era una novedad, pero claro, iba por un lado el texto y por otro lado la lámina, que era la imagen. Eso no es lo que va a hacer Mesonero con el Semanario Pintoresco Español, donde va a incorporar el grabado en madera, la silografía, para que dentro del texto aparezca también la imagen. Texto e imagen, a partir del semanario, se constituyen ya en una unidad comunicativa. Esto es fundamental. Primero, porque la litografía es costosa. El artista dura un año, 1835 al 36. El Semanario Pintoresco Español, con la técnica de grabado en madera, es mucho más económico. Va a durar, no por esta razón, pero va a durar desde 1836 hasta 1857. Esto para la vida de un periódico es muchos años, teniendo en cuenta que ha pasado por distintos propietarios y distintos directores. ¿De dónde sale la idea? Pues del viaje que había hecho anteriormente, en 1833, hace Mesoneros Romanos. En mayo hace un largo viaje, un año de duración, por Francia e Inglaterra, donde va a conocer principalmente París y Londres. Y va a estar atento a todas las novedades que estas grandes capitales están llevando a cabo. Cuando él regresa al cabo de ese año, Madrid ha cambiado, ha muerto Fernando VII el rey, el absolutismo se ha venido abajo desde, sobre todo, la promulgación del Estatuto Real. Ese cambio, él empieza ya a escribir cuadros de costumbres, va a ser director del Diario de Madrid en 1865, estamos en los preámbulos a la creación del semanario, ¿no? Por lo tanto, esa experiencia es muy importante la que él tiene durante ese año viajando por estas capitales. Y esa intención de él de que Madrid se ponga al mismo nivel que estas capitales y no aparezca como un lugareño, un sitio, y recuerdo las principales palabras con las que inicia Fortunati Jacinta Galdós, ¿no? Un pueblacho, como describe a Madrid. Bueno, pues para evitar que sea ese poblacho había que hacer algo. Y eso está en las propuestas de reforma que quiere llevar a cabo Mesonero. Desde su labor como periodista, desde su labor como escritor y luego posteriormente cuando sea concejal del ayuntamiento. Había publicado el Manual de Madrid, un libro de 1861 que había tenido mucho éxito de venta. En la edición del 1 de enero de 1835 ya aparece un apéndice, y ese apéndice que aparece en el libro va a ser la memoria de ese largo viaje que ha hecho. El título es Rápida ojeada sobre el estado de la capital y los medios de mejorarla. Eso aparece con el Manual de Madrid y eso va a ser la base que vamos a ver en el Semanario Pintoresco. Entonces, grabados, unos constituyendo una serie propia con el título Peligros de Madrid, otros grabados que van acompañando pues, a artículos, cuentos, poemas de distintos autores, como por ejemplo los hermanos Alfaro, Timoteo y Manuel Ivo, Antonio Fernández y Rodríguez,
José González Tejada o Juan Martínez Villegas, autores de artículos, de cuentos, que van también acompañados de ilustraciones. Y, fundamental, todo el grupo de pintores con el que van a colaborar con Mesonero en este periódico. El principal, como pintor de costumbrismo, sería Leonardo Alenza. Y junto a Leonardo Alenza está José María Brial, José Elbo, Vicente Castelló, Fernando Miranda, muchos de ellos estudiantes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tuvieron como maestros pues, a Juan Antonio Rivera, que sería posteriormente director del Museo del Prado y fue también pintor de cámara de la reina Isabel II. O tendrán también a José Madrazo. José Madrazo es el que crea la primera industria litográfica en Madrid, apoyado por algunos políticos de Fernando VII, y que evidentemente sirvió para la labor que llevaron a cabo pues, en el artista, ¿no? Pero lo que decía anteriormente, es decir, el artista es muy costoso, mientras que el semanario no lo va a ser tanto. En el prospecto del primer número, el 3 de abril, que aparece en el semanario, Mesonero establece dos elementos que son fundamentales. Uno, no debe ser un periódico que trate de asuntos políticos, sino de asuntos culturales. Fundamental. Segunda cuestión, hay que hacer un periódico barato para vender mucho y vender mucho para hacer un periódico barato. Evidentemente, hemos dicho que el grabado de madera es mucho más económico que la litografía, pero no así se llega a mucha gente. Tiene que haber algo más. Y tiene que haber algo más que envuelva al lector, que el lector se ve implicado en lo que lee, en ese ámbito cultural que plantea Mesonero. Y eso lo va a dar principalmente el costumbrismo. Esa bajada a la realidad del lector para que haya un lector implicado y que por tanto haya muchos lectores que permitan el desarrollo de este periódico. Un pequeño recorrido por el semanario que hemos dicho que tiene aproximadamente 21 años, ¿no? Lo funda Mesonero, será el director hasta 1842. Ahí hay un cierto declive del periódico y va a pasar la dirección a Navarro Villoslada por muy poco espacio de tiempo, hasta que después lo vendan y lo compre Gervasio Gironella. Los Peligros de Madrid, que habían tenido una cierta popularidad, Gervasio Gironella no los quiere, los elimina. En la etapa de él no aparecen. Hasta que en 1847 se vuelve a vender y lo compre Ángel Fernández de los Ríos. Entonces él vuelve a recuperar otra vez Los Peligros de Madrid. Por lo tanto, vamos a tener dos etapas en la que será director y será propietario Fernández de los Ríos desde 1847 hasta 1855. Y ya los dos últimos años serán directores Eduardo Gasset, José Muñoz Maldonado y Manuel Asas. El último número apareció el 20 de diciembre de 1857. En segundo lugar, tenemos el Museo Universal, donde van a colaborar pintores como Francisco Ortego, Vicente Urrabieta, Francisco Laporta, Valeriano Becker. Es una de las revistas ilustradas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, el Museo Universal. Toma el relevo del Semanario Pintoresco, lo fundan José Gaspar y José Roig, y va a llegar hasta 1869. Estamos hablando del Madrid isabelino, por lo tanto, ese último año, 69, lo tomamos como el epílogo al reinado de Isabel II. Acabo solamente con señalar una cosa. Ya ha quedado claro la misión cultural que pretende Mesonero. Decir, por un lado, que mientras que la oligarquía que dirigía el país, militares de alta graduación, políticos, ministros, la propia reina Isabel II, dirigían la vida nacional de tal forma que acabó con el exilio de la reina en septiembre de 1868, hubo toda una serie de dibujantes, editores, escritores de creación y observación costumbrista que tuvieron otro que hacer. Retrataron la vida diaria de una sociedad que vivía como podía y sobre todo intentaban mejorar ese vivir. Y esto es una idea fundamental para entender lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer un recorrido por estos Peligros de Madrid. Tenemos en portada uno aparecido el día 24 de noviembre de Alenza y Castilla con el pie Bautismo por cortesía. Este señor no abandonó esa cortesía ante la señora,
echa por atrás el paraguas, se quita el sombrero para saludar y evidentemente le cae toda el agua del canalón. Esos canalones en Madrid eran más problemáticos de lo que pensamos, porque hay un artículo de Mariano José de Larra que se titula Las casas nuevas, que apareció en la Revista Española, septiembre de 1833, que hacía alusión a ellos. Luego, si aparecía también por ahí, es porque el problema era más grave de lo que parecía. Leo del artículo: ¿qué mal haríamos en desterrar los canalones salientes, cuyo objeto parece ser el de reunir sobre el pobre transeúnte, además del agua que debía naturalmente caerle del cielo, toda la que no debía caerle, y sustituirlos por los conductos vertederos semejantes a los de correos pegados a la pared? Bueno, evidentemente citar a Larra como mesonero es también obligado. Son dos de los pilares fundamentales del costumbrismo. Y si no hablamos de Madrid, tendríamos el tercero, que sería Serafín Estébanez Calderón, ¿no? Por eso, recurrir un poco a las citas de Larra, Fígaro, ya en 1863, era normal. Una pequeña referencia para ampliar lo de Leonardo Alenza, que dije que era el pintor principal del costumbrismo. Alenza es considerado como un seguidor de la estela de Goya. Él, como Goya, viajaba por los lugares más populares, tabernas, por las afueras de las ciudades. Algunos de sus dibujos iban precedidos del título Caprichos. Tuvo una muy estrecha colaboración con Mesonero, de tal forma que en muchas ocasiones a los dibujos de Alenza Mesonero escribía sobre ellos, o al revés, a los textos de Mesonero Alenza dibujaba. Esta pareja de dibujo y texto va a ser igual también en el Museo Universal con los hermanos Becker. Valeriano pinta lo que escribe Gustavo Adolfo, o al revés, Gustavo Adolfo escribe sobre lo que pinta Valeriano, y van a colaborar muy estrechamente en el Museo Universal. Colaboró especialmente en la etapa inicial del semanario, sobre todo en el año de 1869. De 10 grabados que aparecen, 9 están firmados por él, por Alenza. Es el que dirige de alguna forma estas creaciones, estas imágenes, estas viñetas, y los pies están escritos por Mesonero. Algunos es mucho más evidente que en otros casos. El otro autor es Castilla, que fue un asiduo colaborador de Alenza y también de José María Brial en el semanario, y fue discípulo también de José Madrazo como pintor. Es un reconocido y destacado paisajista, dibujante de escenas de la vida social de la burguesía. Bien, estamos ante un cuadro de costumbres. Si estamos habituados a que el cuadro de costumbres es, como el artículo, un texto escrito, tenemos un modelo diferente de cuadro de costumbre, donde aparece la imagen, que es fundamental porque sirve para anclar muy bien la idea y para retenerla mucho mejor en la imagen del lector. Pero estamos ante un tipo de composición en la misma línea. El tema es la infidelidad y, desde luego, qué mejor ambiente para hablar de la infidelidad que una plaza de toros, por aquello de poner los cuernos. El título es El cartel de toros, aparecido el día 16 de junio, de Alenza y Castilla. El dibujo representa a un caballero de edad leyendo, atento, un cartel anunciador de la corrida, mientras que su joven mujer a sus espaldas, cogida del brazo, entrega una carta a su vieja sirvienta, y al fondo un caballero contempla la escena. La edificación tras ellos, los chiquillos jugándose a los toros, sirven de escenario. No hay argumento, no son personajes, sino escena y tipos, en una brevísima acción teatral que les leo. Don Marcos, leyendo: a las 4:30 se hará el despejo. Doña Lucrecia: pues no has de descuidarte si has de llegar a tiempo. Madre Claudia, al paño: ¿y qué le diré, mi señora, al que espera respuesta? Doña Lucrecia: dígale usted que si quiere ir a verme a casa. Madre Claudia: entiendo. Le diré que a las 4:30 se hace el despejo. La ironía del grabado aparece en primer término, con esa clara referencia al adulterio. Notemos, por otro lado, que esa personalizada Celestina recibe el nombre de Madre Claudia.
Es un personaje de Mesonero que aparece en 2 obras de él. Está incluida en el Paseo de Juana, una obra que forma parte de obras jocosas y satíricas del Curioso Parlante, y también es la protagonista de Escenas de Guardilla. Evidentemente, eso lo escribió Mesonero, en esta idea que estamos hablando de un modelo diferente de cuadro de costumbres. En las calles solían ocurrir sucesos con cierta frecuencia relacionados con las curdas tabernarias, entradas y salidas de los toros, los robos, la mendicidad. De los robos, también una aleluya hacía referencia en aleluyas y pregones callejeros del siglo XIX que decía: petardistas, que son los estafadores como se les llamaba, petardistas y ladrones hay en Madrid a montones. Además de la mendicidad, de los robos, lógicamente la prostitución, que constituían otros peligros de Madrid. Este tercer peligro que está en la pantalla con el pie Adiós Hermoso, publicado el 15 de mayo, está firmado por José Elbo y Vicente Castelló. Dije que de los 10 grabados, uno no había firmado Alenza, que es este, ¿no? En la corte había 3 espacios fundamentales relacionados con la prostitución, como eran la calle, la mancebía y la galera. Empecemos por este, que es la calle, donde se ve a 2 meretrices que increpan con mirada desafiante al paseante, ofreciendo sus servicios al caballero que camina por allí, bajo la estrecha ojeada del chulo guardián, un hombre que las protege desde el fondo izquierdo del cuadro, cubierto con un sombrero y abundante ropa, mientras observa la escena. Al fondo se divisa a otro transeúnte que viene hacia las 2 mujeres. Según las zonas de la ciudad, sus calles estarán valoradas de una manera o de otra, y con ellas tendrá un carácter más o menos elevado el lenocinio. De carácter más ínfimo solía darse en los páramos de los ríos, el Manzanares, por ejemplo. Junto a ellos estaban también las porterías, descampados, la Puerta del Sol y sus aledaños, que no ha perdido esa ubicación, y la oscuridad en las calles en general. El segundo de los espacios fue la mancebía, lugar donde se emplazaba una prostitución de mayor nivel, aunque no siempre, como observamos en este grabado de Alenza y Castilla. Pensemos que por los burdeles pasaron personas muy relevantes de la política y de la cultura en aquella época, sin olvidar que ya la sífilis, conocida como el mal gálico o el mal francés, ya hacía sus estragos. A ello hacía alusión un epitafio escrito por José Cadalso, titulado Una mujer que murió de pura constancia. Solo murió de constante la que está bajo esta losa. Acércate, caminante, pues no murió tal amante de enfermedad contagiosa. Este grabado, titulado Culto a Venus, publicado el día 6 de octubre, se ve cómo, bajo la atenta mirada de la ama o la madama, apoyada en la puerta del meretricio, 2 hombres observan a las 2 jóvenes apostadas en la reja de la ventana con actitud de invitar a pasar al interior con ellas. El tercero de los espacios es la galera o cárcel de mujeres de mala vida. Se pretendía reprimir la actuación de estas mujeres, razón por la cual, junto a la galera, aparecieron numerosos hospicios benéficos, hospitales, casas de acogida para arrepentidas, con poco éxito mayormente, como se puede apreciar en este grabado, del 25 de agosto, titulado De la galera a la calesa, francas de porte, de Alenza y Abrial, donde todo hace indicar que el hombre que está de pie trata de convencer a la joven sentada, posiblemente recién salida de la galera, para que vuelva a su actividad, mientras que la otra mujer le aconseja al oído que se suba a la calesa que se ve en el plano medio, en el extrarradio de un Madrid que se ve al fondo del cuadro, que aparece, y por medio de unos mojones que señalan el camino por el que transitará la calesa, franca de porte, sin que le cueste nada. Estas mujeres de mala vida gozaban de pésimo prestigio, como es de suponer. Mesonero se quejaba del mal estado de las cárceles, en las que decía que el padecimiento y la humillación eran las 2 características a las que se reducía la especie humana en esos espacios. Así lo dice en la rápida ojeada sobre el estado de la capital. Cercano al culto a Venus está el culto a Baco, esta ilustración de Alenza y Castilla, que abajo pone 872 ermitas que había en Madrid.
aparecido el día 8 de septiembre. El motivo de los bebedores revela un sentido abiertamente popular y jocoso que posteriormente Alenza desarrolló también en otra pintura, El triunfo de Baco, un cuadro suyo de 1844 que podemos ver en el Museo del Prado, también con una clara alusión a Velázquez. Otro de los peligros de Madrid estaba representado por los abundantes ladrones y frecuentes robos, porque el mal estado de las cárceles, como había denunciado Mesonero, no amedrentaba para evitar delinquir, como vemos en este grabado de Alencia y Castilla del 22 de septiembre con el pie, párese usted a oír noticias. Recordemos de nuevo la aleluya que hemos citado hace un momento, petardistas y ladrones hay en Madrid a montones. Pues evidentemente era otro peligro. Acabamos aquí la etapa en la que Mesonero fue el director del semanario, el impulsor de estos grabados, el escritor de muchos de los pies de ellos, etcétera, etcétera. Saltamos a Gervasio Gironella, que nos los incluyó, y llegamos a Ángel Fernández de los Ríos en 1847. Aparece este otro peligro el 28 de febrero, acompañado del pie pronunciamiento de un jamelgo de Tahona. Es evidente que los animales andaban sueltos por la ciudad, no solamente ensuciaban las calles, sino que además podía haber altercados con ellos, peleas de perros, o en este caso, este jamelgo que sale asustado trotando, llevándose por delante a algunos paseantes. Viñeta de Fernando Miranda y de Luis Fernández. Por otro lado, hay que destacar que no ha sido exento de una interpretación más política por el uso de la palabra pronunciamiento, dando un segundo sentido que podría hacer referencia a los alzamientos militares contra el gobierno, como la sublevación de estos contra Narváez en Galicia, que había ocurrido con una fecha muy cercana a la aparición de este grabado. Por otro lado, vemos cómo el jamelgo está arrollando a dos guardias que tienen dos sables en la mano, ¿no?, levantados. Hay una multitud de personas, otro caballero caído. Bueno. Otro peligro reflejado en el pie de esta viñeta: Madrid es para los oculistas la gran tierra de promisión, aparecido el 18 de julio. Volvemos a Mariano José de Larra, que tiene un artículo titulado Modos de vivir que no dan de vivir. Escribía que en Madrid había pequeños oficios que más bien eran pretextos de existencia, decía, porque no daban para la manutención de una familia. Sin embargo, este oficio que vemos en el grabado, con toda esa ironía de Miranda, sí vemos que hay un tercero en beneficio, ¿no?, como eran los oculistas. Y llegamos a un serio problema que tenía Madrid, que eran los pozos de agua sucia. Fijémonos que el grabado se publica el día 22 de agosto. Agosto todavía es un mes de mucho calor en Madrid, donde esos malos olores que emanaban de los pozos de agua sucia implicaban la falta de un alcantarillado, es decir, lo poco saneado y eficaz que el sistema presentaba, que era otro serio problema de higiene y limpieza urbana, como se ve en este dibujo de Luis Fernández. Esta preocupación también la recogió un artículo de Antonio Fernández y Rodríguez, aparecido 10 años después, en la etapa final del semanario. Dedicó algunos artículos a las principales calles de Madrid, y en este caso fue a la calle Alcalá, donde recogió los siguientes versos sobre este problema. Aquí verás el espumoso llanto de estos pozos del siglo Gran Baldón, que en fétidos arroyos serpentean, dando a las calles nauseabundo olor. Son sus lágrimas verdes y gomosas, que espanto dan en vez de compasión, y al mísero que pasa junto a ellas le privan de tener respiración. Mas yo, inflamado por el deseo de mejorar la condición de mi abatida patria, siento que las palabras escapan de mi pecho para exclamar: si algún gobernador noble y sincero, que tenga igual olfato que intención, cegara de una vez los pozos sucios, peste y escarnio de civil nación, entusiasta cogiera el caramillo e hiciérale a mi modo una ovación y pidiera que un alto mausoleo le elevaran poniendo esta inscripción: al único gobernador de Madrid que tuvo fino el olfato, se hizo célebre por haber mandado cegar
todos los pozos de inmundicia que había en la capital, construyendo alcantarillas generales con las que mejoró la salubridad de la población. Madrid, agradecido, levantó a su memoria este monumento, año de 1800, puntos suspensivos, porque a la altura de 1857 no había aparecido tal gobernador, No pertenece a la serie Peligros de Madrid, sino a las costumbres, este grabado del 26 de diciembre, pero que también implicó otro problema, con el título Los 5 pisos de una casa de Madrid, la noche de Navidad, que refleja un edificio moderno según las ordenanzas de 1847, ajustadas ya a los tratados de construcción de Matallana. Estos edificios de 5 plantas se empezaron a construir en Madrid a partir de 1838, ya que estaba prohibido edificar fuera de la muralla, que se empezó a derribar en 1868. Es una casa de vecinos con cuartos de alquiler intramuros. En muchas ocasiones se añadían pisos sobre construcciones de 2 o 3 plantas, no siempre con buenos resultados, como vemos en la destrucción del suelo del 4.º piso al venirse abajo debido a los malos materiales de construcción. Y por otro lado podemos ver también un poco el orden social que ya planteaban estos edificios, Vemos cómo la planta primera es la principal, el piso es el doble que todos los demás, la familia burguesa, el padre que trae las panderetas para sus hijos para que toquen en Navidad, el Belén, el mozo de la tienda que sube con el pavo a la casa. No hay ascensor, por lo tanto, suben las escaleras. Arriba ya tenemos un hombre que le falta el aire, está ahí apoyado sobre la pared, porque prácticamente no puede más con tantas escaleras. En la buhardilla tenemos al poeta, no sabemos si está dormido o está meditando, pero en cualquier caso la pluma está en el tintero. Y la lira está ahí como abandonada, parece que con poca inspiración. Abajo en la taberna, esa reyerta, que posiblemente se resuelve en el otro lado de la imagen, con esos 2 heridos en el suelo y los que han triunfado brindando por ese triunfo, Sí aparece como Peligros de Madrid este otro en la etapa de Eduardo Gasset, el día 23 de marzo de 1856, de Carlos Ruiz Rivera, que también fue discípulo de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Su padre fue el conocido pintor que mencioné al principio, Juan Antonio Rivera. Junto a Rivera, Sevilla, en este grabado titulado Las casas de Madrid son jaulas de pino divididas por tabiques de papel, donde ya el título lo dice todo, y abajo vemos pues, a esos herreros, a los carpinteros, los músicos arriba, la madre con los chiquillos jugando, y de nuevo en el medio tenemos al escritor, parece que en un éxtasis de algo que se le está inspirando, pero sigue estando la pluma en el tintero, por lo tanto no debe ser muy fecunda la inspiración. Acabamos el Semanario Pintoresco Español. Toda esa base costumbrista la mantiene también el Museo Universal. Lo vamos a ver en esta serie creada por Ortego. Francisco Javier Ortego fue un dibujante muy popular en Madrid por las caricaturas que hacía de los tipos populares y de los políticos. Colaboró también en la ilustración de periódicos, de libros, etc. Tuvo un papel también muy importante cuando el Museo Universal publica los grabados y las crónicas de la Guerra de África de 1859-60, donde había mandado a Alarcón y a Carlos de Iriarte como corresponsales de guerra. Ellos, desde la trinchera, veían la guerra, Iriarte, como podía, hacía sus dibujos de lo que ahí estaba pasando, Alarcón hacía sus crónicas, y eso se mandaba al Museo Universal. En el museo aquí en Madrid, en el Museo Universal, Ortego era el encargado de coger esos dibujos, esas croquis que había hecho Iriarte y terminar de darles forma para que pasara al grabado y se publicara, junto a las crónicas. Posteriormente, Alarcón reunirá todas esas crónicas en el libro Diario de un testigo de la Guerra de África. Y Galdós, que era para él fundamental siempre tener fuentes de primera mano, no las fuentes librescas para los episodios nacionales, no tenía esas fuentes para el episodio nacional Aita Tetawen, y lo que hace es incluir a Pedro Antonio Alarcón como personaje que está escribiendo el Diario de un testigo de la Guerra de África, y eso sirve como fuente de información para el episodio nacional. Bien, Ortego creó esta serie titulada Dime lo que en las calles de Madrid ves y te diré la hora que es.
donde, claro, continúa esa labor emprendida por Mesonero. Vemos toda una serie de escenas costumbristas que predicen qué tipos protagonizan esas escenas. Vamos a ir leyendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Las 5 dieron ya de la mañana y hay quien pasó la noche toledana. Son las 6 y las burras van corriendo, salud a los enfermos repartiendo. A las 7 se aunan las plazuelas y pone allí el amor sus centinelas. Las 8 dan y empiezan las conquistas de los aficionados a modistas. Quien a las 9 por las calles ande, parecerá un ujier de casa grande. Las 10 han dado ya. Qué triste es esto de tener que vivir del presupuesto. El que no vio a las 11 la parada no pudo estar en Madrid, mas no vio nada. Quien diga que el trabajo no es un goce, busque a los albañiles a las 12. La 1 es de la tarde y ya en paseo se ven algunos trenes de recreo. No hay en Madrid un cursi ni farol que en el Prado a las 2 no tome el sol. Aspecto de la bolsa al dar las 3. ¿Cuánta deuda hay allí sin interés? Las 4. Qué molidos y cansados salen de trabajar los empleados. Ir despacio a las 5 de la tarde es de calma y valor hacer alarde. Son las 6 y principian las folías. Las folías eran unas músicas breves populares o también podían ser las folías canarias que eran cantadas en muchas ocasiones. Son las 10. Perdón, me he despistado. Son las 6 y principian las folías y hay quien a esto llama dar los días. Aspecto de las calles de la corte cuando dan las 7 y sopla el norte. Hoy principia a las 8 la comedia, una butaca por peseta y media. Las 9 de la noche y ya está lleno, cualquiera pensará que el café es bueno. Las 10 y dice usted que no ha comido, tome para beber con su marido. No salgo más de casa al dar las 11 sin llevar la nariz forrada en bronce. Ya son las 12 y de beber no es hora, pero hija, si la sed me ha dado ahora. La 1 de la noche, ¿qué hora es esta para el que gusta de dormir la siesta? Pues son las 2 y no lo ve la gente. Maruja, echa una copa de aguardiente. Llame usted fuerte, que las 3 han dado y estamos de muchísimo cuidado. Chico, las 4 son de la mañana y de acostarse ya, ¿quién tiene gana? Y volveríamos a las 5, las 6, las 7, etcétera, etcétera. Bien, pasamos al epílogo a la época isabelina, donde la Puerta del Sol tuvo mucho protagonismo en los grabados, como apreciamos en este de Alba titulado La Puerta del Sol, la noche del 7 de septiembre. Espacio y escenario que apoyaban ya al nuevo régimen en el contexto de la Revolución de 1868, la llamada La Gloriosa. No deja de ser llamativo el monumental empujón que da la mujer en primer plano a ese hombre que cae de bruces contra el suelo. Este otro grabado, La Puerta del Sol en las mañanas del martes 29 de septiembre, de Vicente Urrabieta y Francisco Laporta. Esta fecha supuso ya el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio del sexenio democrático. Se aprecia cómo están tomando el edificio, van subiendo por las rejas, subiendo a las plantas altas y ocupando todo el edificio. Tras la etapa de regencia, en ese mismo año, la ex reina doña Isabel ya residía en París, como se observa en este grabado, que refleja la entrada principal del Palacio de Castilla, que era donde vivió. Años después, en 1901, Galdós, valiéndose de la amistad que tuvo desde la niñez con Fernando Lermi Castillo, que fue embajador español en París, en 1901, por tercera vez de las 4 que lo fue, a través de él consiguió la entrevista con la reina Isabel II, entrevista que luego se publicó y que dará paso al episodio nacional de Los Tristes Destinos. Hay una explicación que le dio la reina, que han sido palabras frecuentemente citadas que he traído para leer aquí. ¿Qué había de hacer yo, tan jovencilla, reina a los 14 años, sin ningún freno en mi voluntad? Con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados.
no viendo a mi lado más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más que voces de adulación que me aturdían. ¿Qué había de hacer yo? Póngase en mi caso. Pero claro, ya en 1901, con conocimiento histórico de todo lo que había ido sucediendo, nadie se ponía en su caso, solo recordar que a finales de 1874 lo había hecho su hijo Alfonso al aceptar la invitación de convertirse en el 12º rey con ese nombre y el 8º de los Borbones reinantes en España. Año también en el que Madrid, por otro lado, ajeno a lo político, continuaba su desarrollo, como se ve en este grabado, embellecimiento de Madrid, nuevas construcciones en el barrio de Salamanca, aparecido el 18 de abril. Vemos al fondo la Puerta de Alcalá, en la perspectiva con ese jinete que pasa de un lado a otro de la calle, la que sería actualmente la calle Serrano, y por la anchura, la perpendicular podría ser la actual calle Goya, la fábrica de moneda, que luego dará paso a la Plaza de Colón. Tras la aprobación de la Constitución de 1869, que reconocía la libertad de cultos, un punto que violaba el Concordato de 1851, generó una oposición por parte de los carlistas que vieron amenazados sus valores tradicionales de Dios, patria y rey, lo que provocó este alzamiento carlista, como se refleja en este grabado de Valeriano Becker. Como colaborador también, no solo del Museo Universal, luego vamos a verlo también en la Ilustración Católica y la Ilustración de Madrid, donde están quizá sus mejores grabados. Como vemos, este levantamiento militar, que evidentemente no triunfó, se produjo entre julio y agosto de ese año, principalmente entre León, Castilla la Vieja y La Mancha. Y acabamos esta intervención, este recorrido, con una coda galdosiana. Un joven galdós de 19 años, a la par que comenzaba a dibujar, ya traía una trayectoria como dibujante, pero ya hacía unos álbumes con toda una trayectoria narrativa. Si los vemos, se ve perfectamente el narrador que viene detrás en la novela. Ya se ve en esas secuencias de dibujos que va haciendo. El día 9 de septiembre de 1862 puso rumbo a Madrid, donde aquí continuó con esos dibujos. 3 álbumes que son el Gran Teatro de la Pescadería, Las Canarias, el periódico y el Atlas Zoológico. Los 3 dibujos que voy a poner ahora como en esa coda pertenecen al Atlas Zoológico y luego al final tenemos un lector espantado por todo lo visto que lo vamos a ver también. Uno de los dibujos que ya es este joven que ve esta generación ya pasada, un reinado que ya se acaba desde la perspectiva de un joven con una visión ya satírica de esa realidad, que dibuja a esta reina con aspecto obeso, con esa cara bobalicona, como también lo hace con el rey consorte Francisco de Asís Borbón y Borbón dos Sicilias, ya como algo acabado, que ya no pueden tener iniciativa para mejorar nada, para hacer nada, sino algo que ya se acaba y se va. Frente a ellos aparece este lector. Este lector, Galdós no lo había incluido en ninguna posición en concreto, pero la extraordinaria edición que hizo, la edición facsímil que hizo de estos dibujos el profesor de la Universidad de Texas, Stephen Miller, tuvo la idea de colocarlo al final, porque, como vemos, el lector está indicando con la mano derecha todo lo que se ha visto y con la mano izquierda diciendo caramba, ¿no? Me parece que fue una buena ubicación en el Atlas Zoológico colocarlo al final. Yo lo uso también para acabar esta exposición de este Madrid y de este propósito de modernizarlo, para lo cual era necesario toda esa ironía, todo ese humor y esa sátira a veces que aparecían en estos dibujos. Nada más y muchas gracias. Maravillosa. Emocionada. Bueno, ha sido una verdadera delicia. Yo no sé, me imagino que todos pensarán como yo, porque yo me lo he pasado en grande viéndolo. He recordado mucho a un compañero nuestro, que Asunción, que está allí, seguro que se ha acordado también de él, Ricardo Donoso Cortés y Mesoneros Romanos, un compañero que trabajaba muchísimo en el instituto, ha fallecido hace unos años, con esos apellidos
pesan, pero tenía toda la obra de Mesonero Romano Sel, incluido el despacho. Yo he estado en su casa varias veces y era una maravilla todo lo que había allí. Te hubiera encantado ir a su casa en la Puerta de Alcalá, en plena Puerta de Alcalá. Y bueno, pues creo que como discurso de ingreso en el instituto estás con matrícula de honor, Bueno, porque a mí me ha entusiasmado todo lo que has hablado hoy. Estoy deseando que me entregues el texto para publicarlo, que serán publicados todos, como hemos hecho todos los años. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que aproveche este momento que le tenemos aquí con nosotros y se lo sabe todo. Entonces es increíble, de verdad. Yo estaba pensando antes, cuando has hablado del establecimiento litográfico de Madrazo. Yo hace muchos años trabajé en el establecimiento litográfico porque, 1825. sí, porque la documentación está en el Palacio Real, Ajá. en el archivo de Palacio, y era una delicia. Y las colecciones que hay todavía de grabados en el archivo de litografías en el archivo de Palacio de la época fernandina son maravillosas. Y es que es verdad que toda esta gente nos fue dando una información tan exhaustiva gracias a estas publicaciones, que fue un más a más, como fuimos engrandeciéndonos y como fuimos pudiendo saber más cosas sobre Madrid. Bueno, Fue una y verdadera delicia. esa intención de modernizar una ciudad, Efectivamente, contra viento y marea, frente a unos políticos ajenos a totalmente. todo, como ellos se proponen ese propósito. Él hace un viaje de un año de duración, un viaje muy costoso, se lo paga de su propio bolsillo. Es decir, que eran esfuerzos a veces que había que hacer, pero en pos de una idea que él tenía, que la llevó a cabo en todos los ámbitos, como vemos. O sea que... Desde luego es interesantísimo todo. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Y si no, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. Bienvenido al instituto. Muchas gracias. Y aquí estás para todo. Y dentro de 2 meses impondremos la medalla que se la impondrá el alcalde de Madrid en el patio de cristales. Muy bien, encantado. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a todos.